«Dámela ahora mismo o te vas a arrepentir», me gritó mi padre, los ojos desorbitados, las venas del cuello palpitando como si fueran a estallar. Apenas tuve tiempo de retroceder un paso. Su mano me empujó con una fuerza que no conocía. Sentí el vacío bajo mis pies un segundo suspendida en el aire y después el estruendo. 15 escalones de madera. Eso fue lo que conté mientras caía. 1, 2, 3, hasta que mi cuerpo se estrelló contra el suelo del sótano. Un crujido seco en mi costado. La sangre empezó a gotear desde mi sien derecha y a manchar el suelo que hasta ese momento había creído mío. No grité. No porque no doliera, sino porque lo que dolía de verdad no era el cuerpo, era el alma. Era ver a mi madre asomarse por la barandilla y en lugar de correr hacia mí decir con voz baja y casi molesta, no llamará a la policía. Olivia sabe que eso rompería la familia. Ahí tirada en el suelo lo supe, la familia ya estaba rota. Ellos la rompieron. Y yo estaba lista para no volver a coserla jamás. Todo empezó un mes después de que muriera mi abuelo. Don Mateo no era solo mi abuelo, era mi refugio, mi única luz en esa casa que siempre fue más cárcel que hogar. Mientras mi padre vociferaba órdenes y mi madre veneraba a mi hermano por sacar la basura una vez al mes, el abuelo me ofrecía galletas a escondidas, me regalaba libros y me decía al oído: «Tú vas a salir de aquí, niña, vas a volar tan alto que nadie podrá tocarte». Y lo hizo realidad. Cuando leyeron su testamento, creí haber escuchado mal. Todo, absolutamente todo me lo dejó a mí la casa de campo, las tierras, las acciones en la empresa familiar. No entendía por qué. ¿Por qué a mí hasta que vi la cara de mi padre roja como un semáforo en furia, la de mi hermano descompuesta? Mi madre ni siquiera fingió sorpresa, solo apretó los labios y bajó la vista. Fue en ese momento cuando supe que me habían subestimado toda la vida. Me habían ignorado, ridiculizado, borrado de la narrativa familiar. Pero el abuelo, él, había visto mi valor y lo dejó por escrito. El ataque no fue inmediato. Primero vinieron las sonrisas, las invitaciones a cenar, las palabras dulces que jamás antes había oído salir de sus bocas. Recuerdo ese día perfectamente. Me invitaron a solas a casa sin primos ni vecinos. Una noche solo para nosotros. Me sirvieron mi plato favorito, albóndigas con arroz y pimientos asados. Mamá incluso se tomó el tiempo de poner una vela en el centro de la mesa. La conversación era tensa pero civilizada. Me preguntaban por mi trabajo, por mi vida. Me miraban a los ojos. Por un segundo, ingenua, creí que el duelo nos había unido, que quizá finalmente me veían. Y entonces él llegó, mi hermano Raúl, con sus gafas de sol dentro de casa, como si fuese una estrella de cine caída en desgracia. Se sentó con toda la desfachatez del mundo y soltó: «Bueno, ¿cuándo vamos a repartir lo del abuelo?». El tenedor se me cayó al plato. El sonido metálico fue como una bofetada. «No vamos a repartir nada», dije con voz firme. «El abuelo me lo dejó todo. Por algo será». Mi padre soltó una carcajada. No de humor, de desprecio. «¿Tú crees que eso es justo?». Una mocosa caprichosa quedándose con todo. «No es cuestión de justicia, es su voluntad. Ustedes ni siquiera fueron a verlo los últimos 3 meses. Yo sí, yo lo cuidé, lo acompañé. Estuve con él cuando dio su último suspiro». Mamá intervino con su tono habitual de falsa razón. «Tu hermano tiene una familia que mantener y no ha tenido trabajo en 2 años», le respondí sin filtros. Mientras él se emborrachaba, yo lavaba la ropa del abuelo, le preparaba su sopa, escuchaba sus historias. Él decidió dármelo todo. Mi hermano se inclinó hacia adelante con la frialdad de quien no conoce la culpa. «Vas a darme la mitad o te vas a arrepentir. No voy a darte ni un céntimo». Y ahí estalló todo. Papá se levantó de golpe, la silla cayó detrás de él. Golpeó la mesa con tal fuerza que los vasos temblaron. Se acercó como un toro a embestida. Quise retroceder, pero no tuve tiempo. Sentí sus manos empujándome y después la caída. No recuerdo cómo logré salir de esa casa. Cada paso era un calvario. Me arrastré por el pasillo con el costado ardiendo y la sangre corriendo por mi cara. Nadie bajó. Nadie llamó a emergencias. Salí a la calle como un fantasma herido y no llamé a la policía. No porque tuviera miedo,
sino porque entendí que ya no tenía nada que perder. Y eso me daba una ventaja peligrosa. Yo tenía la voluntad del abuelo, tenía la casa, las tierras, y sobre todo tenía algo que ellos no controlan. Esa noche dormí en el porche de la casa del abuelo. El columpio crujía con cada soplo de viento. Me envolví el torso con una sábana vieja y lloré. No por el dolor, no por la traición. Lloré por todos los años que aguanté callada por cada vez que creí que el problema era yo. Y entonces lo decidí, no iban a quitarme nada. No otra vez. Llamé al banco, luego al abogado del abuelo don Ernesto Halstead, un anciano con cara de abuelito amable, pero lengua más afilada que cuchilla de afeitar. También llamé a un viejo amigo del abuelo que tenía una constructora. No dije nada en redes, no les escribí ni una palabra. Mi silencio los confundía. Pensaban que me había rendido, pero no sabían que mi rabia no gritaba. Mi rabia construía una trampa legal perfecta, una muralla alrededor de todo lo que me habían dejado, porque no iba a darles ni una piedra, ni una cucharilla, ni una rama del limonero que tanto odiaban. Y aún no sabían que esta vez yo era quien tenía las llaves de la casa. No necesitaba gritar para que me oyeran, bastaba con mi silencio, mientras ellos esperaban mis súplicas, mis llamadas, mis lágrimas. Yo me encerré en la casa del abuelo, esa vieja finca que tanto despreciaban y que ahora les ardía en la garganta como veneno. Cada día sin noticias mías era una grieta más en su fachada de control, y yo lo sabía. Me movía con lentitud. Aún tenía las costillas rotas, moretones desde el hombro hasta la cadera y un dolor punzante que me impedía respirar profundo. Pero también tenía algo que dolía más que el cuerpo, la rabia. No esa rabia explosiva que quema rápido. No, era una rabia fría, metódica, casi quirúrgica, una que no perdona ni olvida. Fue don Ernesto, el abogado del abuelo, quien me lo dijo, la primera vez que nos vimos en su oficina. Tu abuelo siempre supo que ellos vendrían con los dientes afilados. Por eso lo dejó todo bien atado. Pero necesito saber, Olivia, ¿estás dispuesta a pelear sucio porque ellos no van a jugar limpio? Estoy más que dispuesta, respondí sin parpadear. Y así comenzó mi contraataque. No con gritos ni con escándalos, sino con documentos, firmas y estrategias. Lo primero fue crear un fideicomiso privado con todos los activos del abuelo, la finca, las tierras, las acciones. Todo, absolutamente todo, pasaba a estar bajo una estructura legal, blindada, inquebrantable, solo accesible con mi firma. Ni el mismísimo diablo con traje podría tocarlo sin mi permiso. Después inicié el proceso para separar legalmente cualquier bien familiar que hubiese estado vinculado a la empresa del abuelo. El camión que mi padre usaba para sus trabajos. El granero que mi hermano usaba como si fuera suyo. Incluso la bomba de agua que alimentaba los campos donde él aún pretendía pastorear ganado. Todo fue desconectado. Todo fue reclamado. Todo fue mío. La primera en reaccionar fue la finca, como si sintiera que volvía a respirar. El polvo se levantaba con cada paso, las bisagras chirriaban como si protestaran por tantos años de abandono, pero yo veía más allá. Veía las posibilidades. Y por primera vez en mi vida me sentía en casa. Los vecinos pasaban curiosos. Algunos me saludaban con respeto, otros con cautela, como si no supieran de qué lado ponerse. Yo no decía nada, solo trabajaba, día y noche, con yeso en el costado y hielo en la nuca. Ni una queja, porque la venganza, cuando se cocina a fuego lento, sabe mejor. Y entonces empezaron a caer, como moscas desesperadas buscando azúcar. Primero llegó Raúl. No lo oí llegar. Solo escuché el golpe seco contra el nuevo portón de hierro que había mandado a instalar. ¿Te crees mejor que nosotros ahora?, Olivia vociferó, tambaleándose, apestando a cerveza barata. Esa tierra debía ser mía. Me acerqué con calma sin abrir el portón. Lo miré fijamente a través de la reja. Entonces, ¿por qué el abuelo no te la dejó?, pregunté, sin levantar la voz. Se puso rojo, los puños cerrados, los dientes apretados. Porque lo manipulaste, escupió. Siempre fuiste una víbora, todos lo saben. No, yo simplemente me quedé, tú huiste, y él lo notó. Se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de una furia que ya no me tocaba. No más. Al día siguiente fue mi madre. Llevaba una cazuela entre las manos como si con comida pudiera borrar años de abandono. Sé que las cosas se salieron de control,
dijo con una sonrisa forzada. Solo queremos paz. ¿Podemos hablar? La miré desde el porche. ¿Paz? ¿Dónde estaba esa paz cuando yo yacía en el suelo sangrando y nadie bajó a ayudarme? Su expresión se quebró apenas un segundo. Tu padre no quiso hacerte daño, solo. Estabas siendo combativa. Todos estábamos alterados. Di un paso hacia ella. Sentí las costillas protestar, pero no me detuve. No, mamá, tú estabas callada. Yo gritaba tu nombre, te pedí ayuda y tú mirabas hacia otro lado. No hagas esto, susurró. Estás dividiendo a la familia. La familia se rompió cuando me empujaron por las escaleras. Cuando tú reíste al saber que me había quedado con lo que me correspondía. Cuando me llamaste carga, ese día tú elegiste de qué lado estabas. Y cerré la puerta, literal y simbólicamente. Las siguientes semanas fueron una danza de rumores, llamadas no respondidas y visitas inútiles. La gente del pueblo empezó a hablar. Algunos defendían a mis padres, otros me miraban con admiración silenciosa. Pero yo no buscaba aprobación, buscaba justicia. Y entonces lo hice. Llamé al periodista local y le conté mi plan transformar la finca en un centro de educación agrícola y patrimonio en honor a mi abuelo. Todos los ingresos serían destinados a becas para jóvenes rurales con sueños grandes y familias pequeñas. Como yo, el artículo salió en portada, con foto mía frente al viejo granero, sonriendo, viva, dueña de mi destino. Ese mismo día el teléfono sonó sin parar. No respondí, hasta que llegó la carta. Una demanda. Me acusaban de influencia indebida. Decían que había manipulado al abuelo, que lo había engañado en sus últimos días, que lo había presionado para quitarle su herencia. Hipócritas. No habían visitado al abuelo en meses. No sabían ni qué medicinas tomaba. Pero ahora que no podían meter mano en el dinero, decidían ser hijos devotos. Pero yo estaba preparada, porque el abuelo también lo había estado. Don Ernesto apareció en mi puerta con una carpeta gruesa y un pendrive. Esto es lo que guardamos por si acaso, dijo. Tu abuelo lo grabó 2 días antes de morir. En el vídeo, el abuelo aparecía cansado, con la voz quebrada, pero con la mirada clara. Si mi hijo o mi nieto intentan quitarle esto a Olivia, decía, muéstrenles esto. Ella se lo ganó. Confío en ella. Y si están viendo esto, quiero que sepan que estoy decepcionado de ustedes. Silencio. En la sala de audiencias todos contenían la respiración. Mis padres no sabían dónde mirar. Mi hermano se levantó y salió. El juez cerró la carpeta. Caso desestimado. Al salir mi padre se me acercó. Tenía los ojos vidriosos, la voz temblorosa. Entonces, ¿así termina todo? Lo miré a los ojos, por fin sin miedo. No, así empieza. Y me alejé. No necesitaba su perdón, ni su arrepentimiento. Solo necesitaba recordar quién era yo cuando ellos intentaron destruirme. Y quién soy ahora que ya no pueden tocarme. Nunca olvidaré el sonido de los pasos de mi madre en el juzgado. Tacones firmes, lentos, como si quisiera marcar el suelo con su presencia. Como si todavía creyera que su dignidad no estaba en ruinas. Tampoco olvidaré su peinado impecable, su collar de perlas heredado de la abuela, o la forma en que evitaba mirarme. Mi padre iba a su lado, traje arrugado, mirada perdida, como un general vencido que aún no acepta la derrota. Raúl, por supuesto, llegó tarde. Gafas de sol, sonrisa cínica y el mismo ego de siempre. Pero esa mañana yo no era la misma Olivia que ellos recordaban. No era la hija débil, la hermana invisible, la joven sumisa. Yo era la heredera y tenía la verdad de mi lado. El juicio comenzó a las 9 en punto. La sala estaba llena. Más de lo que esperaba, vecinos, prensa local, un par de antiguos empleados del abuelo. Incluso vi a la señora Eloísa, la dueña de la librería, sentada en la última fila con su bastón y un termo de café. Todos habían oído los rumores. Todos querían saber si era cierto que la niña rebelde había manipulado a su propio abuelo moribundo para quedarse con su fortuna. Y yo estaba ahí para que lo supieran todo. El abogado de mi familia, un hombre joven con cara de oportunista, comenzó con un discurso cargado de cinismo. Señoría, dijo con voz almibarada. Mi cliente, el señor Gabriel Rojas, sostiene que su padre fue víctima de coacción emocional por parte de la demandada, que en sus últimos días fue manipulado para modificar su testamento bajo presión emocional, aprovechando su fragilidad y enfermedad. Mentiras. Tenemos pruebas de que la señorita Olivia Rojas tenía acceso exclusivo al domicilio del difunto
limitando el contacto con el resto de la familia. También se presentarán testimonios que demuestran que la joven tenía motivaciones financieras claras y un historial de enfrentamientos con sus padres. Me mantuve en silencio. Cada palabra era una puñalada, sí, pero no porque fueran ciertas. Dolían por ser falsas, por venir de quienes me criaron, de quienes deberían haberme protegido. Mi turno llegó. Don Ernesto se puso de pie. Era un hombre mayor, sí, pero su voz no temblaba. Su presencia llenaba la sala como si llevara toda la vida defendiendo causas imposibles. Señoría, dijo, durante más de 30 años fui el abogado personal del señor Mateo Rojas. Conozco sus negocios, su carácter y su relación con su familia. En los últimos meses de su vida, el señor Rojas fue plenamente consciente de sus decisiones. No solo firmó un testamento actualizado con plenas capacidades mentales, sino que además dejó múltiples grabaciones en vídeo anticipando que podrían surgir disputas. Un murmullo recorrió la sala. La jueza alzó una ceja. ¿Grabaciones? Sí, su señoría. Y con su permiso me gustaría presentar una de ellas como prueba. La pantalla se encendió y ahí estaba él, mi abuelo, pálido, cansado, pero con la mirada tan viva como siempre. Su voz llenó la sala. Si estás viendo esto es porque mis sospechas eran ciertas. Mi hijo Gabriel y mi nieto Raúl intentarán arrebatarle a Olivia lo que por derecho le corresponde. Que quede claro, nadie me manipuló, nadie me obligó. Le dejé todo a ella porque fue la única que se quedó. La única que cuidó de mí, que me escuchó, que me honró como persona y no como cajero automático. Si esto llega a juicio, quiero que sepan que estoy decepcionado y que no me arrepiento de mi decisión. La sala se volvió un desierto de silencio. No se oía ni la respiración, solo el zumbido leve del aire acondicionado. Vi a mi madre apretar la mandíbula. Mi padre me miró por primera vez desde que todo comenzó. Y Raúl, él bajó la cabeza por primera vez en años, como si el peso de la verdad le arrancara el aire. La jueza no tardó ni 10 minutos en dictar su decisión. El testamento es válido. La acusación carece de fundamento. Se desestima el caso. Afuera el sol pegaba fuerte. El calor envolvía las aceras y el aire olía a asfalto y derrota. Caminaba hacia mi coche cuando escuché la voz de mi padre a mis espaldas. Olivia, me detuve, pero no me giré. Entonces, ¿esto es todo? ¿Así termina? Inspiré hondo. El aire me quemó por dentro. No, papá, dije sin voltear. Así empieza. Las semanas siguientes fueron una avalancha de consecuencias. El artículo del juicio salió en todos los medios regionales. La grabación de mi abuelo se hizo viral. La gente del pueblo dejó de susurrar a mis espaldas y empezó a hablar en voz alta sobre ellos. La empresa constructora de mi padre perdió 3 contratos importantes. Los clientes no querían verse asociados con alguien que quería robarle a su hija golpeada. Mi madre dejó de aparecer en las reuniones de la iglesia. Nadie le preguntó por qué. Nadie la extrañó. ¿Y Raúl? Bueno, a él lo despidieron. Alguien envió el artículo a su jefe. No volvió a publicar en redes sociales. No volvió a fingir que su vida era perfecta. Yo no me regocijaba, pero sí respiraba mejor. Me dediqué por completo al proyecto de la finca. Restauré el granero, replanté el huerto de manzanas que tanto le gustaba al abuelo y convertí la casa de huéspedes en una pequeña aula rural. La llamé Fideicomiso Wallace para el mañana, en honor al segundo nombre de mi abuelo. Y entonces lo hice. Envié invitaciones formales a toda mi familia para la ceremonia de inauguración. Lo sabía, el orgullo es más fuerte que la vergüenza. Y ellos, como buen reflejo de eso, vinieron. Papá con un traje prestado, mamá con sonrisa ensayada, Raúl con sus gafas de siempre. Se pararon en el césped como si nada hubiera pasado. Los saludé con educación, nada más. Esperé al final del acto para mostrarles la placa. Una placa dorada justo en la entrada del predio donde cualquiera pudiera leerla. Decía: a quienes pensaron que yo era débil, exagerada, insignificante. Gracias. Cada golpe, cada insulto, cada intento de quitarme lo que no les pertenecía, construyó este lugar. Esta tierra recuerda. Y yo también. Mi madre se puso pálida. Mi padre fingió una risa seca. Raúl murmuró algo que no entendí. Pero nadie dijo nada más, porque ya no tenían nada que decir. ¿Por qué harías algo así?, me preguntó mi madre. La voz apenas un susurro,
como si decirlo más alto fuera admitirlo frente a los demás. Yo no respondí de inmediato. Solo observé cómo su mano temblorosa apretaba el asa de su bolso, los nudillos blancos por la tensión. Estábamos paradas frente a la placa, la misma que desde ese momento viviría ahí para siempre, plantada como una lápida para su orgullo. Porque la verdad no se borra. Mamá, le dije finalmente. Se recuerda, se graba, se clava en el suelo para que no puedan volver a mentir sobre ella. Mi padre fingió reírse. ¿Todo esto es por venganza? ¿Crees que con esto quedas por encima de nosotros? Lo miré como quien mira a un extraño que acaba de cruzar una línea sin retorno. No, papá, esto no me pone por encima de ustedes. Esto me deja libre. El aire en la finca tenía un olor nuevo, a pintura fresca, a madera restaurada, a hierba recién cortada. Pero también olía algo más a justicia cumplida. La inauguración fue un éxito. Vinieron agricultores de la zona, maestras de escuelas rurales, familias con niños que jamás habrían imaginado pisar una finca con historia. Había comida típica, empanadas gallegas, gazpacho andaluz, tortilla de patatas, música suave y prensa. Claro que había prensa. No iba a permitir que ese día pasara desapercibido. Todos querían saber cómo una joven, después de ser traicionada, golpeada y demandada por su propia familia, había logrado transformar una herencia manchada en un proyecto colectivo. Y yo se los conté, sin adornos, sin suavizar nada. No fue fácil. Pero cuando sabes que tienes la razón y el legado de alguien que creyó en ti, el dolor no te detiene, dije al micrófono con la mirada fija en la multitud. Te impulsa, y ahí vino el momento que ellos nunca esperaron, el anuncio. Hoy quiero compartir con ustedes algo más, dije mientras sacaba un sobre blanco del bolsillo de mi chaqueta. Se hizo un silencio, todos los ojos sobre mí, la cámara de la reportera local grabando cada movimiento. Mi madre dejó de sonreír, mi padre frunció el ceño, Raúl cruzó los brazos. He decidido crear una fundación con parte de la herencia que recibí, continué. Un fondo legal y educativo para niños y jóvenes que han sido manipulados, silenciados o amenazados por sus propias familias al intentar proteger su futuro. La gente aplaudió, pero yo aún no había terminado. Este fondo llevará el nombre de quien lo inspiró, Mateo Wallace, y su objetivo es simple: asegurar que ningún menor pierda lo que por derecho le pertenece por miedo a abuso o traición familiar. Los aplausos se multiplicaron, algunos se pusieron de pie. Pero el verdadero momento de ruptura vino cuando llamé a la primera beneficiaria. Una niña de apenas 12 años subió al escenario conmigo. Su nombre era Lidia. Cabello rizado, ojos oscuros como la noche, y una timidez que solo ocultaba una historia devastadora. Su madre había sido internada a la fuerza por unos tíos que querían quedarse con una propiedad rural heredada. Lidia había sido separada de ella durante meses. Hoy le entrego a Lidia la primera beca del Fondo Wallace, dije mientras le pasaba el diploma y un sobre sellado, para que ella y su madre puedan iniciar una nueva vida sin miedo, sin chantajes y con un techo propio. Mi madre soltó el aire en un suspiro audible. Mi padre bajó la mirada. Raúl simplemente se dio la vuelta. Yo en cambio sentía algo que nunca había sentido con ellos: paz. Al final del evento, cuando la mayoría ya se marchaba y los periodistas recogían sus cosas, Raúl se me acercó. Se quitó las gafas de sol. Por primera vez en años pude verle los ojos. Ya no tenían ese brillo arrogante que siempre llevaba encima. Estaban opacos, desgastados. Mira, lo que hicimos, dijo evitando mirarme. Solo seguíamos órdenes de papá. No sabíamos que el abuelo realmente te lo había dejado todo. Fue la rabia. Estábamos confundidos. ¿Podemos hablar? Le observé unos segundos. No por duda, sino por elegir el momento adecuado. Entonces saqué un sobre de mi bolso. ¿Quieres algo? Toma. Lo abrió con rapidez. Dentro había un cheque, por 1 euro, y una nota. Para que no digas que nunca te di nada. Este es el último céntimo que recibirás de mí. Su mandíbula se tensó. ¿Esto es una broma? No, Raúl, le dije en voz baja pero firme. La broma fue lo que ustedes me hicieron. Esto es el remate final. Esa noche volví a casa sola. Como siempre. Pero por primera vez esa soledad no me dolía. Me senté en el columpio del abuelo, el mismo que crujía cada vez que el viento soplaba desde el norte. La finca dormía en silencio como si por fin pudiera descansar.
En la cocina aún flotaba el aroma del tabaco suave que usaba el abuelo y de las manzanas que solía pelarme con manos torpes. Cerré los ojos y por un momento lo sentí ahí, como si aún me dijera al oído: te lo dije, niña, ellos iban a venir con garras, pero tú aprendiste a volar. Y sonreí. Me preguntan a veces si los perdoné. La respuesta es simple: no. El perdón no se merece, se gana, y ellos no han movido ni una piedra por reconstruir lo que destruyeron. Pero tampoco vivo con odio, porque ya no los necesito para definir mi valor. El día que me empujaron por las escaleras me rompieron el cuerpo, pero también me liberaron. Me dieron la oportunidad de elegir, y yo elegí reconstruirme, con cada cicatriz, con cada silencio, con cada acto de justicia que ellos no esperaban. Ahora ellos tocan a la puerta de la casa que alguna vez cerraron en mi cara, pero yo no abro, porque hay puertas que deben quedarse cerradas, para que los que intentaron enterrarte no olviden nunca quién fue la que salió viva. Algunos aún me preguntan si valió la pena, si no habría sido mejor olvidarse de un poco, reconstruir puentes como tantos sugieren con voz paternalista, como si no supieran lo que se siente ser traicionada por aquellos que deberían darte amor y abrigo, como si la palabra familia aún tuviera algún significado para mí. Mi respuesta es siempre la misma. Tú perdonarías a quien te empujó por las escaleras para robarte lo único que te quedaba de la única persona que te amó sin condiciones. Yo no. El karma a veces necesita una mano que le abra la puerta. Yo fui esa mano. La finca floreció. El proyecto creció más rápido de lo que imaginé. Las escuelas rurales comenzaron a enviar estudiantes a los talleres. Jóvenes que, como yo, crecieron en hogares donde el amor era condicional, el respeto escaso y los gritos pan de cada día. Los vi caminar por los pasillos restaurados con la mirada firme, tomando apuntes, haciendo preguntas. Y ahí, en esos ojos encendidos de futuro, encontré lo que ni el dinero ni la venganza podían darme propósito. Mientras tanto, ellos se desmoronaban lentamente. Mi padre perdió sus últimos contratos importantes. El rumor se volvió certeza y los clientes no querían hacer negocios con un hombre conocido por maltratar a su hija para quedarse con una herencia que no le pertenecía. Lo vi una tarde meses después del juicio, sentado en la terraza de un bar vacío, mirando una cerveza caliente que no tocaba, solo, invisible, derrotado. Mi madre, la reina del qué dirán, se convirtió en una sombra entre las señoras del pueblo. Ya no la invitaban a los almuerzos del club ni a las misas de domingo. Cuando pasaba por la panadería, la conversación moría. Ya no la saludaban con besos en la mejilla, sino con miradas que pinchaban como alfileres. Y ella lo sentía. Raúl cayó más fuerte. Perdió su trabajo, su pareja lo dejó, y en redes sociales ya nadie comentaba sus publicaciones vacías. La última vez que lo vi fue por casualidad en una estación de servicio. Vestía una sudadera raída, el rostro cansado, y al verme giró la cara. Ya no tenía fuerza ni para fingir. Pero lo más fuerte, el verdadero giro, llegó cuando recibí un sobre amarillo escrito a mano sin remitente. Dentro una hoja doblada con caligrafía que reconocí al instante la de mi madre. Olivia, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que desde aquella caída no he tenido un solo día de paz. Que cada noche escucho tus gritos en mi mente aunque tú nunca hayas gritado. Fui cobarde. Elegí el silencio y por eso lo perdí todo. Te veo en la televisión, en los periódicos, rodeada de jóvenes que te respetan y de una comunidad que te aplaude. Te veo fuerte, imparable, y me doy cuenta de que siempre fuiste tú la digna heredera, no nosotros. Solo quería que lo supieras. Mamá, la leí 3 veces. No lloré, no me quebré, pero algo dentro de mí se cerró definitivamente. No respondí, porque no todo se perdona con palabras. Tiempo después, una periodista de una revista nacional me pidió una entrevista a fondo. Quería conocer mi historia desde el inicio, sin cortes ni filtros. Dudé. No porque temiera contarla, sino porque no quería darles a ellos una oportunidad de volver a instalarse en mi narrativa. Pero luego lo entendí. Esta historia no era sobre ellos, era sobre mí. Así que la conté, con cada detalle. Conté la infancia en la sombra del hermano favorito. Conté las noches llorando sola en la habitación mientras abajo celebraban cumpleaños donde yo no era bienvenida. Conté el empujón, la caída a la sangre.
Y luego conté lo otro, la reconstrucción, el poder, el fuego. El artículo se tituló La hija que renació desde el fondo de las escaleras y se volvió viral. El día que cumplí 30 años me levanté temprano como siempre. Preparé té con canela, el que el abuelo solía hacerme. Me senté en el porche, ese porche de madera donde empecé mi plan en silencio, con el torso vendado y la dignidad hecha trizas. El sol salía por detrás del manzano. El viento movía lentamente las cortinas de la cocina. La finca respiraba conmigo. Y por un momento lo sentí, a él, al abuelo, como si estuviera ahí en la mecedora junto a la mía con su manta de cuadros y sus ojos brillantes. No dijo nada. ¿No hacía falta? Yo lo sabía. Lo logré, abuelo. Los hice suplicar, pero no por rencor, sino por justicia. Por ti, por mí, por cada Olivia a la que alguna vez llamaron demasiado. No volví a ver a mi familia. No los eché de menos. Se convirtieron en fantasmas de una vida pasada y yo ya no vivía en casas embrujadas. Y si alguna vez tocan de nuevo a mi puerta, porque sé que algún día lo harán, quizás con lágrimas falsas, quizás con voces quebradas, no abriré, porque algunas puertas deben permanecer cerradas, para que los que intentaron enterrarte nunca olviden quién fue la que salió viva.